cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. 3, 2, 1. Amigos, amigas de Totum Revolutum, hoy tenemos un nuevo invitado, Juan Carlos Gil, psicólogo y especialista en un tema muy interesante que trataremos a continuación. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio de experiencias y aprendizajes. Esperamos que te encuentres como en tu casa. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Salvador, y buenos días a todos los oyentes del programa. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Igualmente. Y como cada semana también nos acompaña Edgardo Cárdenas, nuestro coach, terapeuta sistémico y profesor de filosofía. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir este espacio. Buenos días, Salvador. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por hacerte un tiempo este domingo. Hemos estado detrás tuyo para poder hacer esta sesión. Te agradecemos mucho que compartas con los escuchantes. Gracias de corazón. Gracias. Juan Carlos, nos Dime. gusta empezar siempre presentando a nuestros escuchantes a nuestro invitado. Eres psicólogo y especializado en la terapia de regresiones, si es que se la denomina terapia. ¿Cómo llegas a la psicología? ¿Hay algo especial que te lleva por este camino? Cuéntanos algo de tu trayectoria, por favor. Pues mira, yo empecé la carrera de psicología hace ya muchos años, en el 82, y la acabé en el 86. Era una carrera en aquella época de 5 años y a mí me interesaba la psicología desde el punto de vista sobre todo organizacional. Pero en aquel momento no existían especialidades, sino que a lo largo de la carrera, pues los alumnos íbamos escogiendo unas asignaturas u otras en función de nuestra orientación y nuestros gustos y en lo que creíamos que luego podíamos trabajar o que nos gustara más. Entonces yo fui escogiendo asignaturas de psicología social, pero también de psicología clínica. Después, con los años, bueno, eso hizo que me interesara también la psicología clínica, aunque durante todos estos años he estado trabajando sobre todo en temas relacionados con la organización, con la organización y a nivel empresarial o institucional. Lo que ocurre es que, bueno, también soy muy curioso, he seguido leyendo mucho y llegó un momento en el que, como siempre he sido muy aficionado al misterio, y fíjate que digo la palabra misterio y voy a hablar de estas cosas para que veáis un poco por dónde está englobado, digamos, dentro de la cultura popular este tipo de cosas, aunque realmente no es así como luego explicaremos. Entonces, yo siempre me había inclinado a leer muchas cosas de misterios y empecé a leer sobre las experiencias cercanas a la muerte. Eso para mí supuso un shock, porque cuando empecé a leer sobre estas experiencias, los que las narraban no eran los propios pacientes, los que subjetivamente las habían vivido, sino que eran sus médicos, eran los cardiólogos, eran los anestesistas, eran los médicos de urgencias, eran los psiquiatras, eran personas el haber llegado a un cierto nivel en su carrera profesional les había costado mucho. Y contar este tipo de cosas que, como os digo, se encuadraban dentro de el misterio, les podía suponer un gran problema a nivel profesional. De hecho, hay un caso muy sonado, que es el de Elizabeth Kubler-Ross,
la primera psiquiatra que se enfrentó a estudiar la muerte, y cuando descubrió que detrás de la muerte hay algo más, que parece ser que existe un alma, esta señora, que tenía 26 doctorados honoris causa por un montón de universidades de todo el planeta, la despidieron del hospital en el que trabajaba en Chicago. Entonces, en fin, a mí esto realmente me supuso, pues eso, un shock muy grande, porque además iba en contra de lo que yo había creído hasta ese momento, porque los relatos de las personas que habían vivido estas experiencias y que las contaran los médicos indicaba que ellos también se las estaban creyendo. Indicaba también que creían que en efecto que hay algo más y que la medicina se queda corta. Entonces, claro, cuando una persona que es ciega de nacimiento tiene una experiencia cercana a la muerte, se pasa unos minutos, una media hora, una hora, muerta clínicamente, es decir, enchufada a todas las máquinas posibles y todas están diciendo esta persona está muerta y ya la hemos intentado reanimar y no hay manera, pero luego sorprendentemente revive, resucita, por decirlo de alguna manera, y resulta que esa persona que es ciega de nacimiento cuenta una historia en la que ha visto perfectamente el quirófano en el que se encuentra, a su familia esperando en la sala contigua, que ha visto, que ha salido de su cuerpo y que ha visto el hospital desde el aire, que se ha podido desplazar a cualquier sitio solamente con desearlo, y que ha visto colores, que ha tenido visiones, quiero decir, vista. Eso, eso no me cabía en la cabeza, con lo cual seguí investigando y seguí leyendo. Luego descubrí a más psicólogos y psiquiatras a través de Brian Weiss. Descubrí la terapia regresiva y a partir de ahí, bueno, pues conseguí hacer regresiones, es decir, hacer yo una regresión, aunque reconozco que por Valencia me costó bastante. Tuve que acabar en Murcia con un médico de urgencias que llevaba veintitantos años haciendo regresiones, con más de 6.000 regresiones hechas, que se llama Juan José López Martínez. Y con esta persona me estuve formando durante un año y bueno, pues ahora acompaño a personas que quieren hacer regresiones. Y Pues esa ha sido un poco mi trayectoria hasta llegar hasta este momento. muy interesante. Juan Carlos, sabemos que el mundo de la psicología es amplísimo y aún le falta muchísimo por explorar de la realidad del ser humano, que es inabarcable. Los límites del inconsciente son siempre inaccesibles. En ese límite que aún no se ha logrado conocer está la llamada parapsicología y realidades que aún no hemos entendido, pero que no se puede negar. ¿Podrías hablarnos de estos límites, de lo que aún nos falta por conocer y cómo relacionarnos con lo que es, aunque no sabemos nombrarlo? Bueno, a ver, para contestar a esta pregunta me tengo que extender un poquito. Bueno, sabemos que desde Descartes, que es el que hizo la separación del objeto del estudio entre la materia por parte de los científicos y la mente, ahí yo cuando hablo de alma podéis entender alma, mente, inconsciente, cada uno que entienda lo que quiera. Yo lo voy a llamar alma porque es lo que parece que me encuentro cuando hago sesiones de terapia, pero podéis llamarlo como queráis. Bien, en definitiva, Descartes fue el que hizo la separación, ¿no?, entre el estudio de la materia que le corresponde a los científicos y el estudio de la mente que le corresponde a la religión. Eso hizo porque lo veía muy complicado, esto de entrar demasiadas variables, demasiado subjetivismo, demasiado difícil de medir. Eso ha tenido muchos éxitos para la ciencia, pero a nosotros, los que nos encargamos de temas de la psicología, nos ha perjudicado bastante, porque eso ha hecho que
que se tarde mucho en abordar estos temas. Y además con muchos prejuicios, porque todo lo que no es medible directamente, tal como hace la ciencia, no es objeto de estudio de la ciencia, con lo cual todo lo que tiende a hablar de espiritualidad, misticismo, es muy denostado por la sociedad en general. Entonces, aquí te tengo que hablar forzosamente de la psicología transpersonal, porque esto que yo practico es psicología. La psicología, como bien dices, es muy amplia, tiene muchos paradigmas, muchas corrientes, y hay una que es en la que se encuadra todo esto, que es la psicología transpersonal. Esta es un tipo de psicología que surgió a partir de los años 60, la época en la que la cultura occidental se acercó mucho a la filosofía oriental. Y entonces se dieron cuenta de que había dos paradigmas principales, que eran la psicología conductista, que se dedicaba a estudiar básicamente lo que tenemos en común con los animales, que es el comportamiento, la conducta observable, a la que puedes medir frecuencias, tiempos, y el psicoanálisis, que lo reducía todo a, eh, a instintos y a psicopatologías. Entonces, una serie de psicólogos en esa época se dieron cuenta que había que trascender la diferencia entre mente y cuerpo, había que acercarse más a lo que decía el budismo, el hinduismo, y entonces comenzaron a estudiar todo este tipo de cosas relacionadas con el misticismo, la trascendencia, las experiencias espirituales de todo tipo, y eso es la psicología transpersonal. Pero hay dentro de esta psicología también es muy amplia y también se estudian lo que se conoce como parapsicología. Todos los temas tipo pues, precognición, telepatía, telequinesis, todo eso es parte de la psicología. Entonces, eso sí, esto es un aspecto de la psicología muy residual, la mayoría de los psicólogos no se dedican a esto, aunque bien es cierto que desde que en la época moderna hay autores como Brian Weiss lo han hecho muy popular, sus libros son auténticos bestsellers, cada vez más personas vamos entrando en esto y conociéndolo. Entonces, ¿cómo te diría yo que sería la diferencia entre la parapsicología y la psicología transpersonal? Pues no hay diferencia, pero la diferencia es quién, quién es el practicante y qué formación tiene para practicarla. Es decir, yo defiendo que sean siempre personas formadas, bien formadas, no alguien que ha hecho un curso de un fin de semana por correspondencia o incluso asistiendo, pero con eso no se tiene la suficiente formación, y luego la manera de afrontarlas y de abordarlas. Para mí esa es la diferencia. Pero realmente sí que es algo que aborda la psicología. Es cierto que muy residualmente, que en este momento en España creo que solo hay una tesis doctoral sobre estos temas. Hay pocas universidades en el mundo, principalmente anglosajonas, que tengan una cátedra relacionada con la psicología transpersonal. Y bueno, esa es la situación en este momento, pero vamos a más, porque ya no solo son los profesionales, sino también la gente de la calle la que demanda más, porque se da cuenta de que la ciencia está fallando en estos aspectos que aunque se consideran muy subjetivos y es difícil de medir con, con los instrumentos que utiliza la ciencia mecanicista, que es la que tenemos, son muy difíciles de abordar. Pero cada vez estas experiencias subjetivas son más comunes y la gente las busca más. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Háblanos, pues, de este mundo desconocido que ya nos has dado algunas pinceladas de las regresiones, cómo entenderlas, en qué se basa. Están testadas científicamente, nos has comentado ya alguna cosa de estas, como un resumen de esto. Bueno, pues mira,
A ver, ¿qué es lo que pretende la terapia regresiva? A ver, la terapia regresiva es una serie de técnicas que lo que pretenden es hacer consciente, traer a la conciencia actual hechos traumáticos que no están resueltos y que tenemos en el inconsciente. Ahora bien, esos hechos traumáticos que tenemos en el inconsciente pueden estar en esta vida, pero también pueden estar en lo que parece que son otras vidas. Yo te digo parece siempre, parece otras vidas, parece el alma, porque evidentemente no es algo que podamos demostrar, como decíamos antes, a nivel científico. Pero las personas que lo viven, porque esto es algo es tan subjetivo que hay que vivirlo, las personas que lo viven lo sienten de verdad como que son ellas mismas en otras épocas, ellas mismas en la Edad Media, ellas mismas en el Antiguo Egipto, ellas mismas en el siglo de oro, da igual. Lo viven, lo sienten, lo perciben absolutamente como que son ellos mismos, pero en vidas pasadas. ¿Podrían Entonces, hablar, perdona, sí. con algún personaje concreto? Bueno, yo entiendo que lo que quieres decir es si todos quieren ser Napoleón o Julio César o Exactamente, Cleopatra. por ejemplo. Sí, no, no es así en absoluto. No es así en absoluto. Mira, lo que pasa te voy a poner te lo voy a explicar un poquito más, un poquito mejor. Tú imagínate que tienes un suceso, una situación que es tan traumática para ti que no la puedes soportar, ¿vale? No puedes con ella, no la superas. Entonces, aquí nosotros entendemos, de los terapeutas de regresivos, que en ese momento lo que ocurre es que hay un atrapamiento de parte de tu conciencia en esa situación. Como digo, puede ser en esta vida o en una vida pasada. Ese atrapamiento es lo que nosotros necesitamos revivir con la persona, poniendo a la persona en un estado expandido de conciencia. Cuando esa persona lo revive, lo sana. Pero además hay un efecto muy importante en la terapia. Y es que en esa vida, si es en una vida pasada, hay que llegar al momento en el que la persona muere. Esa es la parte dolorosa. Normalmente, a ver, se trata de que el alma busca sanación, busca sanación de cosas que han supuesto un trauma muy fuerte para ese alma. Entonces, en general, no son cosas fáciles, no son situaciones alegres, sino más bien duras y tristes. Y además hay que hacer pasar a esa persona que reviva ese proceso de muerte. Cuando esa persona muere figuradamente, muere durante la sesión, se da cuenta porque sale del cuerpo y ve su cuerpo. Normalmente están en un punto más alto de la habitación o el lugar en el que se encuentren y ven su cuerpo abajo. Entonces se dan cuenta de muchas cosas. Se dan cuenta, por un lado, de que el cuerpo no es más que un envoltorio. Se dan cuenta de que todo el sufrimiento que han tenido en ese momento, hasta ese momento, desde que desencarnan, no tienen ningún tipo de sufrimiento. Se dan cuenta de que son algo más que un cuerpo, de que son un uno con todo el mundo espiritual, de que son mucho más. Entonces, lo importante es que esto lleva a la mayoría de la gente que lo vive, le lleva a no tener miedo a la muerte, le lleva a veces a hacer un cambio de valores importante y siempre le lleva a un aprendizaje de su propio yo actual, de su propia persona de este momento. Muy interesante. Entonces, sí, acabo con lo que decíamos. Entonces, ¿qué ocurre? No hay ningún Napoleón, no hay ninguna Cleopatra. Normalmente son siempre gente que ha estado en situaciones penosas, malísimas,
Te puedo dar ejemplos. Yo he tenido sesiones con personas que han sido de la época nazi, que han estado experimentando con otras personas y en esa vida acabaron suicidándose, por ejemplo. Personas que han tenido vidas anodinas sin ningún sentido. Personas que han sido sepultadas en vida. Personas que han tenido una violencia, que han sufrido una violencia terrible. Son cosas así y suelen ser, pues a lo mejor es un sacerdote un sacerdote egipcio, puede ser, eso sí que cosas así se dan. Una sirvienta, un monje, son cosas así, son cosas nada especialmente importantes normalmente, lo cual le da más verosimilitud a todo, porque si cualquiera de nosotros quisiéramos, digamos, fabular sobre este tema, pero, hombre, ya que estoy en la Roma imperial, pues yo quiero ser emperador o Julio como César. mismo general, ¿no? Pues, O Julio pues César. no, eso no ocurre nunca. Eduardo, ¿querías hacerle alguna pregunta tú? Sí, Juan Carlos, evidentemente hoy está, la ciencia está muy eh, dirigida hacia los intereses, pues, de determinada, hacia determinados intereses y por lo tanto, pues, la parte humana más profunda en investigación no se destinan tantos recursos. Sin embargo, creo que todo el mundo de la investigación de nuestra vida, de nuestro yo profundo, siempre está muy decantado hacia lo anecdótico, hacia casi considerarse como ciencia ficción, ¿no? Entonces nos han acostumbrado a una mentalidad, tenemos una mentalidad más en que todo esto, pues, de alguna manera lo denostamos y no lo valoramos más que como ciencia ficción o todo esto, ¿no? Pero sin embargo, cuando realmente ninguno podemos aislarnos del tema es justamente con el tema de la muerte, ¿no? Que todos tenemos que enfrentarlo, porque en nuestra cultura lamentablemente también se vive de espaldas a la muerte, ¿no? Es decir, no nos enseñan a asumirla como parte de este camino. A mí me parece muy interesante que hablaras un poquito cómo el tener mayor conciencia de la muerte, el saber que está ahí, que todos llegamos a eso y que en sí no es tampoco ni mala ni buena, ¿no? Y yo creo que ahí, desde la filosofía, siempre se intenta debatir, ¿no? Es un hecho natural y evidentemente la vida se transforma, no se acaba, no se destruye, ¿no? Pero eso no lo tenemos todavía el ser humano demasiado internalizado. De Oriente nos ha venido justamente eh, la inteligencia de que es necesario integrar esta parte de la vida. Si no se integra la muerte, no se vive verdaderamente, ¿no? Desde esta experiencia, ¿cómo hablarías tú de la muerte hoy? Ujú. Mira, primero te tengo que dar toda la razón cuando dices que todos estos temas parecen que nos los colocan en el apartado de ciencia ficción, ¿no? Por eso decía yo lo del misterio de antes, del principio, ¿no? Que se consideran cosas misteriosas, cosas esotéricas, cosas para gente que no está a veces muy bien de la cabeza. Y claro, uno de mis objetivos es precisamente darse cuenta de que no hace falta ir con una túnica llena de estrellas y de lunas para dedicarse a estas cosas, sino simplemente hay que asumir que el ser humano es un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo espiritual. Bueno, según el hinduismo y el budismo, varios cuerpos. Pero en definitiva, ahí, claro, se trata de asumir eso. También te tengo que decir que, por suerte o por desgracia, ese conocimiento en muchas ocasiones pasa por la propia experiencia personal de cada uno. Es decir, insisto en la subjetividad de todo esto, porque en mi caso, hace 5 años,
yo no estaría, yo de todas estas cosas no quería saber nada. Para mí eran efectivamente cosas esotéricas. Hasta como os decía antes, que descubrí las experiencias cercanas a la muerte y me dieron la certeza de que yo estaba equivocado, de que hay algo más cuando morimos y de que no solo morimos. Como comentabas antes de las filosofías orientales, los budistas, desde que nacen, se están preparando para la muerte. Y ellos lo que nos dicen a los occidentales es que al menos, por lo menos 5 minutos al día deberíamos pensar en la muerte. Y eso tienen razón, porque para la muerte hay que prepararse. Si sigues los libros del budismo relacionados con la muerte, ellos hablan de una serie de etapas cuando morimos. Y es importante conocer esas etapas para un bien morir, ¿no? Por lo que podríamos decir un bien morir. Desde la terapia regresiva, lo que sí que conseguimos es que todas las personas que viven esa muerte en una vida pasada o en varias vidas pasadas, porque normalmente no se hace solo una sesión, se hace en varias, dejan de tener ese miedo a la muerte. Eso para empezar. Y eso es lo más importante, ¿no? Los budistas hablan del ciclo de muerte, de nacimiento, muerte y reencarnación, lo que llaman el samsara, y su objetivo es aprender a morir para superar eso y ya no tener que volver a reencarnarse nunca más. Nosotros, con por lo menos no tener ese miedo a la muerte, yo creo que ya daremos un paso muy grande, pero el problema es que no es, como bien dices, no está generalizado en la población, porque la muerte sigue siendo algo, como indicas, a lo que le damos la espalda. Entonces, en esto sí que ayuda mucho la terapia regresiva, porque te quita totalmente ese miedo. Es No, consustanciar una y cosa con la otra, en la vida y la muerte, que van en el mismo. claro, claro. También dicen los budistas, dicen que el nacimiento es el desgarro de la vida anterior, o sea, es el desgarro por volver a vivir otra vida una vez más, ¿sabes? Los llantos del bebé al nacer. Entonces, bueno, nosotros vamos muy atrasados respecto a los budistas. Tampoco creo que sea cuestión de prepararnos para la muerte desde que nacemos, pero sí que es verdad que requiere una cierta preparación. Y bueno, esa es la idea, eso es lo que hacemos con la terapia regresiva y es uno de los efectos más importantes que tiene. Perfecto. Wow, todo lo que nos estás diciendo, cuánto desconocemos y cuánto tema hay aquí. Desde tu Este, experiencia, perdona, no, quería justamente subrayar esto que dice Salvador y que creo que es un poco el objetivo de este programa, el abrir mentes, el ayudarnos a evolucionar en la conciencia, porque lamentablemente a veces todo lo que no conocemos le tenemos miedo y nos dejamos llevar a veces por estereotipos, ¿no? Y yo quisiera desde justamente de este punto tan importante, cómo abrir la conciencia, por lo menos sembrar la duda, ¿no? En las mentes que estamos o que podemos estar a veces demasiado ocupados con los encargos de la vida, que no nos damos tiempo para saber que en cualquier momento puede cambiar todo. Lo repetimos, lo tenemos a veces, lo decimos de boca para afuera, pero no hay una transformación verdaderamente porque creo que nuestra vida cambia mucho cuando vemos verdaderamente quiénes somos, ¿no? Ujú. Bueno, pues en eso de verdad que para eso esta terapia es fantástica. Y además lo que comentas es que a veces imagínate una persona que quiere hablar de su futura muerte con alguien allegado. Es habitual que el allegado le diga, no, 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 por favor, no hables de eso, no digas nada de eso. Pero estas cosas hay que tenerlas preparadas a todos los niveles, ¿eh? No ya solo a nivel de conciencia, ni espiritual, ni emocional, sino además incluso también legal. Así es. Todo esto hay que tenerlo preparado.
Todo tiene Pe- connotaciones a todos los niveles legales, de los sentimientos, la familia, todo, todo. claro, pero la gente, como bien dice Edgardo, lo niega hasta que lo tiene encima. Queremos quedarnos solo en una Sí, fase cuando es una etapa más en la vida. sí, señor. Nos has comentado desde tu experiencia y guardando, por supuesto, siempre la confidencialidad, los diferentes casos que has podido ver. ¿Ha habido alguna en las regresiones? ¿Ha habido alguno que te haya impactado sobremanera? Prácticamente todos, prácticamente todos. Cuando se empieza una regresión, no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Normalmente los aspectos que se ven en regresión son aspectos de la vida emocional de la persona, que son cosas que dicen, es que estoy anclado y no consigo avanzar, yo no sé qué me pasa, cosas de ese estilo, aspectos emocionales, fobias, traumas, todo esto dentro de lo que es vidas pasadas, vidas actuales, también en el vientre materno, es un aspecto muy importante dentro de la terapia y lleva sus técnicas especiales también. Y también el periodo entre unas vidas y otras también se estudia. Y también se alcanza a ver lo que son las almas perdidas, que son, bueno, es lo que la iglesia llama posesión, pero realmente nunca hay una posesión. Es ¿No una... serían las almas en pena tampoco? Sí, 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 sería eso, sería algo así. Son las almas que no hacen el proceso correcto que deben hacer, de ahí lo que comentaba antes del budismo, que el budismo te prepara para hacer esa buena muerte y lo que pasa después de la muerte física, que tiene que superar, el alma tiene que superar una serie de etapas hasta llegar a donde corresponde. Bueno, pues hay muchas almas que no llegan por muchos motivos, porque se dan cuenta de que tienen que seguir protegiendo a sus familiares, que creen que no están suficientemente... Bueno, me pasó con una que me decía, es que mi nieta es muy inocente y yo tengo que estar con ella, porque en la terapia acabamos hablando con esas almas. Suena fatal, suena muy raro, suena de locos, pero es así. El paciente le da su boca y su faringe a esa persona para que pueda hablar. En esa situación, lo que me dicen los pacientes es que su conciencia queda como en un segundo plano y es otro, que es esta alma que está ya no pegada al cuerpo físico, sino al cuerpo etérico. Con lo cual no hay una posesión como tal, aunque sí que les afecta a nivel emocional muchas veces, y hablas con ellas. Y entonces ese tipo de situaciones, claro, muchas veces son muy, muy potentes, muy fuertes, pero también son fuertes las historias que cuenta la gente. Yo hay veces que no es que aquí se pretenda pues contar una novela de cada historia pasada, ni llegar al detalle para luego confirmar cosas. Las propias personas a veces lo hacen, a veces confirman vivencias y sujetos de otras vidas que fueron ellos. Pero en ocasiones yo me quedo realmente asombrado con las cosas que me están contando de cómo son sus vidas en esas vidas pasadas. Y claro, yo les voy diciendo, sigue, 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 porque me quiero enterarme del final, porque a veces son auténticas, parecen auténticas novelas. Nos Entonces, has dado- sí, no, sí, que sí, sí. casi todas las regresiones son muy sorprendentes, muy sorprendentes. Apasionante todo lo que nos estás diciendo. Nos has hablado de bloqueos, somos también como luz y no hay que tener miedo, sencillamente ponerse en manos de un profesional. Ujú. No, no hay que tener miedos porque sobre todo hay que tener en cuenta que para esa mente, alma, inconsciente, llamadla como queráis, no existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces, yo antes os he comentado que la conciencia te queda
parte de la conciencia queda atrapada en los sucesos traumáticos que han pasado, que han ocurrido en el pasado de esa persona, realmente de esa alma, ¿vale? Entonces, nosotros en la terapia lo que hacemos es traer esos sucesos a la actualidad. Es decir, aunque se llame terapia regresiva, la persona no regresa a esa vida. Sí que la revive, pero la revive actualmente. Es decir, no se tiene que tener ningún miedo porque no se va a quedar anclada ni atontada ni de ninguna manera en otra situación. Es lo mismo que ocurre con la hipnosis. La gente le tiene mucho miedo a la hipnosis porque piensa, no, es que con la hipnosis me van a obligar a hacer lo que le dé la gana a la persona que me ha hipnotizado. No es verdad. La hipnosis es simplemente una relajación muy profunda en un tiempo muy breve. Y es una técnica que logra eso. Y entonces sí que es cierto que cuando todos estamos muy relajados, ya sea por el método que sea, somos más permeables a ser manipulados, pero hasta donde nosotros nos dejemos. Si, por ejemplo, una persona está en un teatro, porque es muy típico estas cosas en los teatros, es hipnotizada, pero se declara un incendio en ese teatro, el hipnotizador sale corriendo y la deja en trance a esa persona se va a levantar y se va a escapar igual que todas. No se va a quedar esperando a que le alcance el fuego. Entonces esto es igual. En ese sentido, la gente no... Es cierto que yo me encuentro con muchas personas que me dicen, me da mucho miedo, pero no hay que tener... Desconocido. Bueno, la forma de localizarme para cualquier persona, cualquiera de vosotros que quiera tener más información sobre la terapia regresiva o en concreto sobre mis actividades relacionadas con la terapia regresiva, os voy a decir la forma de acceder a mí. Una es en Facebook. Si ponéis Juan Carlos Gil separado, veréis que hay uno que aparece, hay muchos Juan Carlos Gil en Facebook, aparece uno que dice autor del libro Redentor de Almas. Bueno, pues ese soy yo. En Instagram es Juan Carlos Gil 2022, todo junto. Y en correo Gmail es redentordealmasnovela, todo junto, @gmail.com. Cualquiera de esas tres formas podéis contactar conmigo. Si en alguna tardará un poquito en contestar, no mantened la calma porque a veces no soy todo lo rápido que debiera. La vida tiene que tener también sus periodos de espera porque cada uno tenemos nuestras actividades. Pues encantado de que nos hayas facilitado estos contactos porque puede haber gente que esté necesitada y le puedes ayudar. Muchas gracias. A vosotros. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.